En Hechos capítulo 13, verso 1 leemos: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la forma correcta de oír, de seguir la dirección del Espíritu Santo en la vida de la iglesia? Hay muchos, ciertamente, que son bastante proactivos. Les gusta hacer cosas. Sienten que el reino de Dios no va a avanzar a menos que ellos empujen todo hacia adelante. Hay otros que se sientan, cruzan los brazos y no hacen nada, solo esperan. Bueno, aquí encontramos algunas instrucciones bastante valiosas, instrucciones que haríamos bien en seguir. La primera de ellas es que una iglesia debe caracterizarse por una pluralidad de ministros, por una pluralidad de oficiales. Aquí se nos dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros, y se nombra a cada uno de ellos. La iglesia del Señor ha sido de tal manera estructurada por nuestro Rey y cabeza Jesucristo, que la iglesia no es propiedad de una sola persona. La iglesia no puede ser dominada por una sola persona. La iglesia no camina si hay solo una persona que ministra. Aquí vemos que en la iglesia en Antioquía había una pluralidad de profetas y maestros. Podríamos decir una pluralidad de predicadores y de aquellos que enseñaban. Ahora, hay algo más. El texto dice que mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, es decir, estos profetas y maestros estaban realizando la obra del ministerio, estaban sirviendo, estaban predicando, estaban enseñando y además estaban ayunando, es decir, mantenían disciplinas espirituales permanentemente. Y es en ese contexto, en el contexto de una iglesia viva, en el contexto de una iglesia que sirve, en el contexto de una iglesia que ministra, que el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es decir, vamos a oír, vamos a entender la dirección del Espíritu Santo siempre y cuando estemos involucrados en el ministerio, estemos realizando la obra del Señor, estemos sirviendo al Señor como Él quiere que nosotros le sirvamos. Fíjense que es muy interesante que una vez que oyeron la voz del Espíritu Santo, ¿qué nos dice el verso 3? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, hubo un envío, hubo una comisión que estos hombres recibieron, pero esa comisión fue traspasada a ellos, en primer lugar porque habían sido elegidos por el Espíritu Santo, pero en segundo lugar hubo una confirmación de la iglesia. Se nos dice que ellos ayunaron y oraron y ahí finalmente imponen las manos. Esta es una figura que apunta a transmisión de autoridad, y después los despidieron, es decir, vayan ahora a hacer aquello que el Espíritu Santo los ha llamado. Hay muchos sueños que están en el corazón de muchos de nosotros en la iglesia. Queremos ver una iglesia dinámica, queremos ver una iglesia crecer, queremos una iglesia que sea
gobernada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo sabremos hacia dónde nos está guiando el Espíritu? Bueno, tenemos que, en primer lugar, seguir ministrando. Tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, es decir, predicar y enseñar, predicar y enseñar. Y en la medida que hagamos eso, el Espíritu Santo de Dios va a mostrar su voluntad para esta iglesia en particular. Entonces, sigamos firmes durante todo este año, ministrando la palabra del Señor, ministrando con dedicación, con seriedad y con convicción. El Señor mostrará para dónde quiere que nosotros caminemos.